Bueno, buenas tardes a todos. Esta mañana el doctor Lavata y el doctor Roca ya nos han hecho un repaso exhaustivo y excelente de lo que son los trastornos electrocardiográficos. Y ya estamos a punto para entrar en los trastornos más frecuentes en nuestro ámbito habitual, en los quirófanos y en nuestras áreas asistenciales. Recordaros que sortearemos estos libros, un par de ejemplares, para los asistentes presentes aquí o online, y que son dos libros que están súper bien, nos han dicho nuestros cardiólogos, los ponentes, que son brutales. O sea que, bueno, lo digo por si os podéis esperar hasta el final, así tendréis la oportunidad de participar en el sorteo. Bueno, para mí es un placer contar en esta mesa con estos grandísimos profesionales. La verdad es que son unos excelentes anestesiólogos y personas, y lo sé porque los conozco bastante a casi todos. Y nos van a presentar unas ponencias cortas y ya más dirigidas a lo que nos interesa a nosotros como anestesiólogos, ¿vale? Todos ellos tienen una característica común, creo yo, vaya, a pesar de que cada uno está en su centro hospitalario, cada uno se dedica a un área específica de la anestesia distinta, pero todos ellos tienen un gran entusiasmo por la anestesiología y por la docencia. Yo pienso que los residentes que están con ellos, ya que aquí hay muchos residentes, pues es importante decirlo, que siempre han estado muy contentos de todo lo que aprenden con ellos, y además forman parte de varias sociedades científicas, como pueden ser la SEDAR, la SCAR, etc. Sin alargarme más, voy a presentar a la doctora Fernández. Si os parece, las preguntas las haremos al final, para no entorpecer la dinámica. La verdad es que con todos ellos he compartido horas de guardia, de quirófano y, bueno, algunos sustos más que otros, y siempre nos lo hemos pasado muy bien. O sea que esto es mucho decir. Bueno, la doctora Fernández es adjunta de DESEUS, es responsable de la unidad de preoperatorios y de la unidad de cirugía ambulatoria desde hace más de 10 años. Anteriormente lo fue de la unidad obstétrica, y nos hablará de las arritmias durante el acto anestésico quirúrgico en general. Cuando quieras, Marisol. Buenas tardes a todos. Primero, agradecer al comité organizador la invitación, y segundo, agradeceros a vosotros la presencia, porque yo sé que como miembro del departamento, la doctora Boliar, la doctora Borràs y el doctor Valdés han puesto mucha ilusión y mucho esfuerzo en realizar estas jornadas y retomarlas a esa época prepandémica, a ver si podemos continuar en el futuro. Mi charla, como es en el momento postpandreal inmediato, para que no dé mucho sueño, empezaremos con un pequeño juego. Habrá 3 casos clínicos que yo os esbozo ahora al principio y que retomamos al final de la charla. Yo espero que al final de la charla la actuación que haríais en cada caso clínico, pues si se ha podido modificar, bien por la charla. Si realmente tenéis más dudas, también bien por la charla, porque la información siempre genera más dudas. Y si hubierais hecho lo mismo, pues bien por vosotros, porque estáis haciendo pues en la línea correcta. Empezamos con los casos clínicos. Se trata de una paciente de 80 años, mujer, 45 kilos, hipertensa en tratamiento con bisoprolol, diabética tipo 2, intervenida para una esplenectomía por un accidente de tráfico por atropello, por la parotomía media, hace 5 años, tiene un electrobasal a 52 por minuto y se programa para colonoscopia bajo sedación. Al pasar por el ángulo esplénico, el endoscopista, con algo de dificultad, la paciente presenta el siguiente electro. No explico el electro porque después de la intensidad de esta mañana yo creo que todos más o menos lo intuimos. Segundo caso clínico es un paciente varón de 57 años, 105 kilos, hipertenso en tratamiento con enalapril, infarto hace 5 años, con 2 stents, en tratamiento con lixiana que lo deja correctamente, electrobasal de 75 por minuto con una Q en D3, programado para una prótesis total de cadera. Tras la inducción, colgamos al paciente en decúbito lateral, al cabo de unos minutos satura 92 y al cabo de unos minutos vemos en el monitor una C por FA unos 110 por minuto con tensiones mantenidas. Y el último caso es una mujer de 62 años, 90 kilos, que es hipertensa en tratamiento con bisoprolol, con una artritis reumatoidea en tratamiento con metotrexate y programada para cirugía de hombro. Aquí decidimos realizar un bloqueo interescalénico ecoguiado con bupivacaína al 0,25 con adrenalina y sedación con propofol en perfusión continua 4 mililitros kilo-hora. A los 20 minutos de la cirugía, la paciente refiere que está pues, incómoda, un poco mareada, y administramos 2 miligramos de midazolam para que no nos dé mucho la tabarra. Y
y a los 10 minutos la paciente presenta una hipotensión con una bradicardia marcada. Y ya empezamos, dejamos estos 3 casos aparcados, recordarlos, y como anestesiólogos, ¿cuándo nos podemos encontrar con arritmias, ¿no? Pues en las 3 partes de nuestra actuación médica como tales. En el preoperatorio el paciente nos puede llegar pues, con un ritmo sinusal o bien nos puede llegar pues, ya con una fibrilación auricular. Luego tendremos el paciente en el intraoperatorio. El intraoperatorio puede presentarnos arritmias. Es un vídeo que no tiene desperdicio, lo podéis encontrar en YouTube, que es un profesor argentino que explica las arritmias en función de bailes, está muy instructivo. En la parte del intraoperatorio tenemos que diferenciar 2 responsables de la presencia de unas arritmias, aunque siempre son multifactoriales. Una, nuestra actuación en la inducción, en el mantenimiento o en la educción, y otra por el cirujano. El cirujano siempre tiene alguna participación en nuestros problemas. Y luego, por último, el posoperatorio, que el doctor hará, que os chivo que es un gran orador, os va a hacer una charla súper entretenida. De forma general, ¿qué os puedo decir de las arritmias que vamos a presenciar en quirófano? Pues gracias a Dios, la mayoría no tienen mucho riesgo. El impacto dependerá evidentemente del tipo de paciente, de la duración y de la respuesta ventricular. Normalmente son transitorias y clínicamente no tienen mucho significado, pero ojo cuando el paciente se nos inestabiliza o hemodinámicamente se nos pone inestable porque tendremos que actuar rápido y realizar un tratamiento. Por ejemplo, pues si el paciente tiene una enfermedad cardíaca subyacente, pues una situación que lo taquicardice, por ejemplo, una estenosis aórtica, pues nos puede desencadenar en un edema agudo de pulmón o bien en una angina si es un paciente con una coronariopatía. En la hipoxia, una perfusión, ojo, porque también podemos encontrar que empiezan a hacer extrasístoles o incluso taquicardias ventriculares. También recordar que el paciente que en quirófano nos aparece una fibrilación auricular, aunque esté estable y no tenga repercusión hemodinámica, es un paciente que hemos de derivar siempre a un cardiólogo porque se ha visto que tienen mayor riesgo de tener un accidente vascular cerebral en el posoperatorio en los siguientes meses. Y responsable de las arritmias que podamos hacer durante nuestro acto anestésico, pues son múltiples, como casi todo, ¿no? Un plano superficial o muy profundo de la anestesia, o bien la manipulación quirúrgica, alteraciones ventilatorias, desequilibrios en el ácido base, antecedentes del paciente, o que ya sean estructurales o funcionales a nivel cardíaco. Y centrándonos ya en el preoperatorio, nos llega un paciente, pues hay antecedentes patológicos que evidentemente no son modificables, que tenemos que tener en cuenta para prever si ese paciente nos puede presentar alguna arritmia en un momento dado. Por ejemplo, cardiopatías dilatadas, isquémicas, alteraciones de la conducción, que ya hemos hablado durante toda la mañana, el síndrome del QT largo congénito, o que el paciente ya nos venga con una fibrilación auricular, por ejemplo. En una hipertrofia ventricular izquierda, ¿qué hemos de tener cuidado? Pues bueno, pues probablemente en la laringoscopia e intubación, con la descarga simpática, vamos a poder encontrar pues que nos presenten alteraciones extrasístoles ventriculares o que se favorezca la aparición de arritmias. En un isquémico, pues recordar que sobre todo hemos de intentar que el ritmo ventricular no sea rápido para no comprometer la oxigenación de ese corazón que siempre ya está comprometida. Las cardiopatías congénitas del adulto, pues ir con cuidado, porque ahora, como hay muchas cirugías, estos pacientes llegan a adulto y pueden tener una coleritiasis o pueden tener algún tipo de cirugía que se nos presenten en quirófano. Hay que tener siempre una interconsulta con cardiología y, sobre todo, recordar que pueden tener otras comorbilidades y, por tanto, hay que hacer un estudio preoperatorio completo. El síndrome de QT largo, como hemos dicho, multitud de fármacos, que incluso algunos que nosotros podemos usar, que pueden alterar y producir pues, a una prolongación más y, por tanto, están contraindicados. Recordar en las dilatadas, sobre todo, que el QT prolongado es un signo de mal pronóstico. En el preoperatorio hay que intentar que estos pacientes nos lleguen a menos de 80 por minuto y que la fracción de eyección, si está comprometida por debajo de 35, son pacientes que probablemente lleven un DAI o debería indicárseles un DAI antes de una cirugía. Y el síndrome de Brugada, que lo hemos ido comentando, que parece que es un síndrome pues, muy poco frecuente, pero que durante cada año pues, siempre nos encontramos 2 o 3 en quirófano y todo el mundo anda un poco despistado, ¿no? Ya se ha dicho que es un defecto genético, un autosómico dominante por una mutación de los canales de sodio que disminuye la despolarización del potencial de acción. Hablamos de síndrome cuando hay clínica, pues por ejemplo síncopes, y sin síntomas, cuando hay si no hay síntomas, hablamos de patrón de Brugada.
Sobre todo, la importancia es que hay un riesgo de muerte súbita por taquiarritmias ventriculares y en el preoperatorio hemos de realizar una interconsulta con cardiología y una analítica de iones y en el intraoperatorio, sobre todo, si podemos, una monitorización intensa con las 12 derivaciones y análisis de ST y de la temperatura. Recordar que hemos hecho un caso clínico antes de que la fiebre pues, había que controlarla, sobre todo en estos pacientes, pues también la hipotermia. Hay una página de Brugada donde evidentemente desglosan toda la medicación que está contraindicada en estos pacientes y que siempre de forma sistemática consultamos, aunque realmente hay mucha bibliografía un poco contradictoria pues, respecto al uso de propofol, etcétera. Por tanto, siempre vale la pena hacer una revisión cuando nos toca dormir a un paciente. Y luego hay una serie de alteraciones que sí que podemos modificar en el preoperatorio, como son las alteraciones de los electrolitos y que están muy implicadas en la aparición de arritmias perioperatorias, ¿no? El potasio, recordar pues, los baremos de la hipo y del hiper, por debajo de 2,5 vamos a poder poner problemas y por encima de 5,5, por ejemplo, ya no podríamos usar ni la succinilcolina. La hipomagnesemia también habéis de tener cuidado, siempre va unida a la hipopotasemia y hipocalcemia y la hipermagnesemia. También habéis de ir con cuidado, sobre todo en aquellas gestantes que están sulfatadas por un cuadro de preeclampsia, que nos pueden llegar al quirófano pues, con un nivel de alto y producirse pues, bloqueos o bradicardias. Y la calcemia, pues igual, tanto la hipo como la hipercalcemia tienen interacciones en la alteración electrocardiograma. Y esto sí que tenemos que poderlos modificar. Hecho ya el preoperatorio, nos metemos ya con el paciente en quirófano. ¿Qué nos puede provocar, qué nos puede facilitar la aparición de arritmias? Pues, como siempre, multifactorial. El estímulo de la maniobra de intubación y extubación, donde hay una descarga simpática muy importante sobre un miocardio que pueda ser irritable, los fármacos y agentes anestésicos que usamos, la hipoxia, la acidosis, los trastornos electrolíticos y la actividad evidentemente reflejada del cirujano. La cirugía de neurocirugía torácica hablarán después en la mesa, también grandes ponentes y os lo dejarán súper claro, y yo me centraré un poquito pues, en las pequeñas cirugías que podemos ver habitualmente, pues, la abdominal, la oftálmica y la endoscópica, que tenemos en el público bastantes endoscopistas. Y todo esto nos puede generar al final pues, arritmias en el paciente. Llega el paciente a la preanestesia. ¿Qué nos puede ocurrir? Bueno, pues que le pongamos un anticolinérgico, aumentemos el automatismo sinusal, se nos ponga taquicárdico, aumente el consumo de oxígeno y si es un paciente que tiene pues, 3 STEMs o tiene una patología cardíaca nos puede dar una arritmia ya incluso en la preanestesia. En la intubación, ojo, porque el aumento también de la descarga simpática nos puede producir arritmias auriculares, incluso ventriculares. Ojo en la intubación nasal, que es la más frecuente que produzca alteraciones del ritmo y muchas veces, a pesar de que siempre asociamos intubación con taquicardia e hipertensión, vamos a encontrar algunas veces bradicardia asociada a la intubación, sobre todo en pacientes jóvenes con un plano superficial o en la dosis de succinilcolina si no la ponemos primero con un anticolinérgico. Y ya en la inducción, que ya usamos menos en los adultos, pero la usamos también en los niños, y en el mantenimiento usamos anestésicos inhalatorios. Y estos también tienen un efecto proarritmogénico muchas veces porque sensibilizan al miocardio a las sustancias como la adrenalina. Disminuyen a veces la frecuencia de descarga del nódulo sinusal y de la conducción del nódulo AV, pudiendo dar lugar a bradiarritmias y bloqueos. Y aumentan los efectos a veces cronotrópicos e inotrópicos negativos si el paciente ya lleva betabloqueantes o calcioantagonistas. Los que más usamos, el desflorane, tiene un efecto vasodilatador, a veces con taquicardia refleja, pero mantiene un buen gasto, tiene un efecto protector en el Wall-Parkinson-White y tiene una acción simpático-mimética que no aparece a las dosis habitualmente bajas. Y el seborane o sevoflurane es el que menos cardiodepresor es y menos actividad taquicardizante tiene, por tanto tiene un poco efecto arritmogénico, ¿no? Aunque puede estar retardando la repolarización ventricular y prolongar algo el QT. Cuando hablamos de anestésicos intravenosos, pues tenemos el tiopental, que ya también usamos muy poco. Recordar que sobre todo es vasodilatador venoso con disminución del gasto cardíaco, altera poco el ritmo y la tensión también queda poco modificada. El etomidato es el que siempre elegimos cuando el paciente está inestable hemodinámicamente porque es el que más nos mantiene el gasto en estas situaciones de inestabilidad. El propofol sí que tenemos todos claro que cuando lo ponemos el paciente se hipotensa, por una depresión miocárdica se produce vasodilatación. Ojo con algunas estenosis y miocardiopatías con el propofol y evidentemente lo que vemos muchas veces son bradicardias sinusales y bloqueos AV.
El droperidol, que ya lo también hemos mencionado esta mañana. Ojo, porque hay alargamientos del QT con arritmias ventriculares graves. Incluso recomiendan muchas veces cuando se administra vigilar en el posoperatorio al paciente durante unas horas y sobre todo si se han concomitancia de insuficiencias cardíacas o bradicardias o el uso de diuréticos. Respecto a las benzodiazepinas, bueno, pues por fin tenemos algo que tampoco tiene ninguna repercusión a nivel cardiovascular, aunque sí que con opiáceos e inhalatorios pues pueden dar un poquito más de hipotensión. Los opiáceos, tener claro que son fármacos que bradicardizan por un aumento del tono vagal. Hay una disminución del tono simpático y, por ejemplo, la morfina, además, tenéis que tener presente que libera histamina y, por lo tanto, aumenta el gasto cardíaco al disminuir la precarga por una vasodilatación. La meperidina, todos sabéis que produce una taquicardia, el fentanilo produce bradicardia, la dexmetomidina en un 5% presentan bradicardia y el remifentanilo tiene un efecto vagotónico. Y la ketamina, también sabéis todos que cuando la ponemos se producen taquicardias por acción simpático-mimética intensa, dando lugar posiblemente a veces a arritmias. Ojo, en estenosis valvulares e isquémicos y también porque puede producir una depresión de contractilidad miocárdica. ¿Qué pasa con los relajantes que vamos poniendo? Bueno, las tres familias, tanto los benzilquinólicos como el atracurio, el mibacurio, el rocuronio o la succinilcolina tienen sus efectos. El atracurio y el mibacurio son histaminoliberadores, ya lo sabéis, producen vasodilatación y pueden producir taquicardia. El cisatracurio es el único que no libera histamina. El rocuronio solo tenemos efectos a altas dosis, ¿vale?, que producen taquicardias e hipertensión. Y la succinilcolina, sabéis todo, que por su efecto muscarínico produce bradicardias e hipotensiones con efectos vagales a dosis bajas y repetidas. Ojo con la hiperpotasemia, ya sabéis, pacientes encamados que tengan mucha lesión muscular, porque la succinilcolina hace salir el potasio fuera de la célula muscular y puede dar lugar a hiperpotasemia severa con incluso paradas cardíacas. Los reversores que usamos para los bloqueantes neuromusculares, las neostigminas y el sugamades. Neostigminas, también sabéis que las asociamos con atropina. ¿Por qué? Porque tienen un efecto bradicardizante con el bloqueo AV, sobre todo en pacientes que llevan un tratamiento beta bloqueado o de calcio antagonista. Y el sugamades, aunque tiene pocos efectos y poco frecuentes, sí que se han descrito casos de prolongación del QT, bradicardias e incluso asistolias. La anestesia regional, otro campo en que nosotros también nos metemos mucho. Bueno, recordar a modo de nota que la epidural tiene un bloqueo simpático 2 metámeras por encima del sensitivo y que en el subaracnoideo este bloqueo simpático puede llegar a ser hasta de 3 a 6 metámeras por encima del bloqueo sensitivo. Es decir, si nosotros tenemos una cesárea o una cirugía abdominal que tenemos que hacer con una intradural y tenemos un nivel T3 o T4 sensitivo, pensar que seguro que estamos haciendo un bloqueo de los nervios cardioaceleradores que están al nivel de T4. Es decir, todo bloqueo de una intra por encima de T4 estamos afectando a los nervios cardioaceleradores y, por lo tanto, podemos presentar una bradicardia severa con un descenso del gasto cardíaco. Además, estamos disminuyendo el retorno venoso. Recordar que el bloqueo simpático vasodilata y se produce una disminución del retorno que puede dar lugar a una hipotensión. Además, este cuadro viene siempre con unos signos que nos han de dejar en alerta: mareo, vómitos, náuseas y, sobre todo, recordar que a dosis altas de anestésico local el efecto vagal se va a persistir incluso aunque ya se haya desaparecido el efecto de analgesia sensitiva. Después de revertir el bloqueo sensitivo, podemos presenciar todavía un efecto vagal. ¿Qué veremos con las intras o con las regionales? Pues sobre todo la arritmia de bradicardia, ¿no?, que es un predominio de actividad parasimpática del sistema nervioso vegetativo. El bloqueo espinal lo que hace es bloquear las fibras cardioaceleradoras a nivel de T1 y T4, dejando liberadas las fibras del parasimpático. Y esto se traduce en una disminución de la frecuencia cardíaca. Hay disminución también potencial marcada del retorno venoso. Recordar que tenemos una vasodilatación a nivel de las extremidades y puede llegarse incluso a una parada cardíaca. La reducción de esta precarga juegan dos reflejos, que luego hablaremos con ellos así por encima, que es el reflejo de estiramiento de las aurículas, que cuando disminuye el retorno venoso, disminuye la presión de llenado de la aurícula y el estiramiento. Ello produce una disminución de la frecuencia cardíaca que no es por vía vagal y si en esta situación se añade un sangrado, el efecto puede ser sumatorio y catastrófico. Por ejemplo, que luego ya comentaremos, en el caso de una cesárea. Hacemos una intra, tenemos todo el reflejo disparado y además nos está sangrando. Entonces hay que intentar ir siempre por delante. Y el reflejo de Bethel-Yaris, que se aumentan las señales aferentes también por el nervio vago cuando hacemos una intradural. Recordad que una población que es vagotónica, que es el 7%, que en reposo ya presenta una bradicardia, por los motivos que sean, o un bloqueo AV, y estos con una intra pueden llegar a presentar asistolia si se estimula de forma muy desproporcionada el sistema vagal.
Y luego tenemos también en la anestesia regional otro tipo de cuadro clínico, que es el vasovagal, que es que disminución del retorno venoso, se produce bradicardia y vasodilatación con hipotensión y pérdida de conciencia. Aquí el paciente, que está despierto, también pierde la conciencia. ¿Qué tenemos que hacer con un vasovagal cuando sospechamos que no solo es la frecuencia, sino también hay un compromiso del retorno venoso? Bueno, pues hay que restaurar el retorno venoso a través de reposición de volemia o cambiando, modificando la posición y tratamiento farmacológico, con efedrina y fenilefrina. Aquí, aunque haya bradicardia, nos saltamos la atropina y vamos directamente a simpático-miméticos. Y recordar que en muchos casos el hipertenso es un hipovolémico relativo y, por lo tanto, tiene un pobre mecanismo compensador y tenemos también que estar encima. Pero también un síncope vasovagal, y todos los hemos vivido, en quirófano por un factor emocional. Aún no hemos hecho nada y el paciente ya ve que le van a pinchar y hay un estímulo central inhibitorio del sistema límbico que produce hipotensión y bradicardia. ¿Cuándo vamos a tener riesgo de presentar una bradicardia severa en una anestesia regional? Hay dos de las premisas más importantes, que es la frecuencia basal, que el paciente esté por debajo de 60 y que lleve betabloqueantes. Además, un nivel alto de bloqueo sensitivo, que tenga menos de 50 años, o un PR aumentado, o hipertensos con tratamiento vasodilatador. Y puede aparecer entre los 10 y los 60 minutos tras el bloqueo, y esto es importante, nunca hay que perder la vigilancia de estos pacientes. En los bloqueos altos se nos junta además que puede haber una hipoxemia por hipoventilación con reducción del gasto, y esto tiene un efecto y es recomendable cuando tenemos un cuadro así administrar oxígeno. Y recordar que los anestésicos locales, como la bupivacaína, favorecen las arritmias por reentradas con un incremento de la conducción auricular, ventricular y pudiendo presentar, cuando llegamos a niveles tóxicos o por un paso intravascular, bradicardias y asistolias o bloqueos incluso AV o interventriculares. Y recordar que cuando tenemos una intoxicación por anestésicos locales, toda situación de hipercapnia, acidosis o hipoxemia nos va a empeorar la toxicidad. Pero bueno, además de la medicación que ponemos, el paciente viene con una medicación a quirófano y eso, si se interacciona con lo que damos, tenemos una serie también de posibles efectos secundarios. El paciente nos puede venir, ya menos con digital, pero muchos con betabloqueantes, con calcio antagonistas y algunos con amiodarona. Recordar que la digital y la ketamina tienen una interacción porque aumenta la tolerancia a la digital y que con la succinilcolina y con la neostigmina aumentan la posibilidad de arritmias ventriculares. Los betabloqueantes, bueno, potenciarán los efectos hipotensores y vasotónicos de los opiáceos y, ojo, con las neostigminas y el atracurio porque podemos tener broncoconstricción. El calcio antagonista tiene poco efecto interactivo con la medicación que estamos dando a los pacientes y la amiodarona puede producir bradiarritmias resistentes incluso a la atropina y que, sobre todo, tenéis que ir con cuidado cuando se junta con los inhalatorios. Y luego tenemos el cirujano, el acto quirúrgico. También tenemos situaciones durante la cirugía que nos predisponen a que puedan aparecer arritmias, ¿no? La actividad parasimpática, una hipoxemia severa, una anemia por sangrado, una isquemia miocárdica por una secundaria pues a una hipoxemia o una actividad adrenérgica exagerada. Actividad parasimpática, paciente joven, con dolor, ansiedad, que podemos tener una bradicardia importante con hipotensión. La hipoxemia nos puede dar lugar a bradiarritmias, la anemia nos dará de forma refleja una taquicardia sinusal, la isquemia miocárdica nos puede dar arritmias supraventriculares y ventriculares. Ojo a aquel paciente cardiópata que en un momento dado de la cirugía, si es una cirugía pues, importante, empieza a hacer arritmias ventriculares y la actividad adrenérgica por dolor pues, también nos puede dar taquiarritmias en el curso intraoperatorio de la cirugía. Nos centraremos en unas cuantas cirugías, porque era imposible, hay casos publicados un poquito de todo, pero hablaremos sobre todo de la cirugía oftalmológica, que tiene unos reflejos muy definidos, la cirugía laparoscópica, la endoscopia, litología por ondas de choque y la cirugía abdominal y de proctología. Todas esas cirugías abdominales, recordar que la tracción del peritoneo puede de forma refleja dar cuadros vagales y, por lo tanto, hacer bradicardias, aunque el paciente esté sometido a una anestesia general. Porque, ¿qué ocurre en la cirugía? Bueno, pues la cirugía produce una alteración del sistema nervioso autónomo, el disparo del sistema nervioso simpático que puede dar lugar a arritmias. ¿Cómo ocurre? Pues acelerando la frecuencia cardíaca y esto favorece la posibilidad de aparecer arritmias. ¿Cómo hacemos el control? Bueno, pues intentamos hacer un control de este disparo del sistema simpático para mejorar los episodios de isquemia y arritmias relacionadas. ¿Y el organismo cómo lo hace de una forma natural? Bueno, pues preservando el tono cardiovagal.
Hay el reflejo oculares, la tracción visceral en una cirugía abdominal que produce una bradicardia, etcétera. Y esto se define o se traduce como una bradicardia. Cuando vemos una bradicardia no es más que una preservación del tono vagal que hace espontáneamente el organismo para proteger de la acción o del insulto quirúrgico que está siendo sometido. Todos conocemos, y repasamos un poco, el reflejo lucocardíaco, fenómeno de Ashik-Dagnini. Se trata de un reflejo trigeminovagal que hay una disminución de la frecuencia cardíaca, incluso arritmias o paradas cardíacas, por tracción y manipulación de estructuras extraoculares. Puede haber bradicardias, bigeminismos y se suele asociar a veces también con el reflejo oculorrespiratorio. ¿Quiénes son más susceptibles? Los niños, cirugías de estrabismo. La ventaja, sufre agotamiento. Si el cirujano es muy brusco y lo hace muchas veces, al final deja de bradicardizar el reflejo, también se agota. Depende, evidentemente, de la fuerza y de la intensidad del estímulo, y el músculo recto medial es el más sensible a este reflejo. Y desencadenado, pues, por todo tipo de tracción de la musculatura extraocular, dolor ocular, hematoma, trauma ocular y, sobre todo, en las cirugías de desprendimiento de retina, estrabismo, enucleaciones o traumas oculares. ¿Qué situaciones nos lo van a favorecer? Bueno, si le pongo opiáceos, evidentemente aumento el tono vagal y, por tanto, tengo más posibilidades de encontrarme con una bradicardia si el cirujano empieza a tirar del ojo. Paciente que lleve betabloqueantes, el paciente que esté ansioso o que tenga una hipoxemia o hipercamia. ¿Y cómo lo voy a evitar? Bueno, preparando los fármacos. Siempre el anestesiólogo es el que tiene todo a punto. Por tanto, tenéis que tener la atropina y no por estar lejos porque hacen las cataratas, el abuelo, lo tengo todo, la medicación básica, siempre tener todo preparado. Aseguraros una profundidad anestésica correcta, de elección el seboráneo, el rocuronio o la anestesia tópica. El manejo tiene que ser quirúrgico, tiene que ser suave, avisar al cirujano si eso os presenta que vaya con más cuidado, y una vez presente hay que avisar que pare de traccionar y asegurarnos una oxigenación y una profundidad anestésica, y si no, pues recurrir a la atropina. Recordar que es frecuente, está casi en el 80% de las cirugías oftalmológicas, e incluso están descritos paros cardíacos transitorios, 1 de cada 2.000 casos, con muerte de 1 cada 10.000 casos. Este es un reflejo que me hizo gracia, que lo encontré, es el reflejo de inmersión, es la aparición de bradicardia cuando se instila soluciones frías en el ojo a 0,20 grados en territorio de la división oftálmica de un par craneal. Está mediado por el vago y está usado para el tratamiento de taquicardias supraventriculares. Está antagonizado por el atropina, tanto en el intramuscular, y hay que tenerlo en cuenta en pacientes geriátricos. La cirugía laparoscópica. Bueno, en la cirugía laparoscópica hacemos 4 cosas. Una, insuflamos la cavidad de gas abdominal. Este gas se absorbe, la posición del paciente la hacemos siempre forzada y hay una respuesta neuroendocrina a toda esta situación compensadora. Que insuflamos el gas, ¿qué ocurre? Comprimimos la parte venosa, con lo que aunque hay un aumento leve inicial del retorno venoso, luego disminuye. ¿Qué pasa con la parte arterial? Bueno, pues el gas insuflado aumenta las resistencias vasculares sistémicas con un aumento de la poscarga y disminuyendo el gasto cardíaco. El gas se absorbe, libera catecolaminas con aumento de las resistencias vasculares sistémicas sin grandes cambios en la frecuencia cardíaca. Ponemos a posición forzada, cabeza para abajo del paciente. El cirujano cada vez nos pide más hasta que la cabeza prácticamente está tocando el suelo. Recordar que hay un retorno venoso por efecto de la gravedad aumentado, con un aumento del volumen sanguíneo central. Y una respuesta endocrina. Al cuerpo le pasan tantas cosas que hace una liberación de ADH, de renina, de catecolaminas, que aumenta la tensión arterial. El conjunto de todo esto es que acaba aumentando las resistencias vasculares sistémicas con aumentos de presiones y en los cardíacos pequeños, cambios en la frecuencia cardíaca. Por tanto, a nivel arritmogénico, aunque parezca un poco, llame la atención, la cirugía laparoscópica va a tener poca traducción. Sin embargo, hay un hecho paradójico, que es interesante conocerlo, es que aunque disminuya la precarga, porque vosotros podéis decir, bueno, pues si baja la precarga porque hay un momento en que la insuflación comprime y dificulta el retorno venoso, sin embargo tenemos las cavidades derechas manteniendo las presiones porque hay un desplazamiento cefálico del diafragma por las vísceras con un aumento de la presión intraabdominal por el neumo y por el tren. Y ese desplazamiento de la diafragma impide que haya una caída en las presiones de llenado de las cavidades derechas. Por lo tanto, hay un aumento de carga, de la precarga al momento inicial, con cambios en el gasto cardíaco alternados que pueden generar arritmias.
Hay algunos ensayos, aunque faltan más estudios, que hablan de que la nitroglicerina de dexmetomidina o el sulfato de magnesio atenúan los cambios que se producen por la posición de tren. Pero sí que es importante que recordéis que los cambios hemodinámicos van a ser proporcionales a la duración de la cirugía y al grado de presión intraabdominal, que todos sabemos que trabajan sobre presiones de 12, no más de 15, y del estado físico del paciente. Paciente joven con un tren que no sea muy acusado y una presión intraabdominal de menos de 15 no va a producir alteraciones, y un paciente ya más comprometido con un ASA 3, un ASA 4, con disminución del gasto, pues podemos tener consecuencias a nivel arritmogénico. Me llamó la atención en una revisión que muchas veces, con una evidencia de grado A, se propone usar beta bloqueantes en este tipo de pacientes para mejorar la disminución del gasto cardíaco, como para poder disminuir la poscarga. Y el tiempo de cirugía, evidentemente, en las cirugías que son muy largas, parece que sí, con un grado de evidencia C, estaría indicado la compresión secuencial de las extremidades inferiores para mejorar el retorno venoso. La litotricia. Nosotros tenemos un área de litotricia que la hacemos con anestesia general, que es se localiza con radiología y son unas ondas de choque. Sí que encontramos a veces que los pacientes hacen extrasístoles tanto ventriculares como auriculares por excitación cardíaca mecánica, sobre todo cuando la piedra que está a nivel renal y en el lado izquierdo. No hay mucha repercusión clínica, se tiene que indicar que reduzcan la potencia de la onda de choque. A veces coordinamos con estos aparatos, tienen un monitor que coordina la onda de choque con la onda P para evitar arritmias mucho más graves. Y aquí haremos un repaso rápido de las arritmias, porque las hemos hecho esta mañana, un poquito deteniéndonos en lo que nos interesa a nivel, o lo que vamos a ver más en el quirófano. Las bradiarritmias, recordar, el estímulo vagal y la hipoxia son fundamentalmente las causas por las que vamos a encontrarnos bradiarritmias, que son transitorias, responden bastante bien a la atropina y evidentemente hemos buscar la causa desencadenante, que el cirujano tira del músculo del ojo, que hacen una dilatación anal. Siempre hemos de saber la causa, parar, esperar y si no remonta entonces actuar farmacológicamente. Hay múltiples causas de bradiarritmia que hemos ido comentando, desde el dolor, la ansiedad, un bloqueo sensitivo alto, hipovolemia severa, isquemia miocárdica, etc. Y recordar que el corazón trasplantado es un corazón denervado, es decir, no tiene sistema parasimpático y por lo tanto no responderá a atropina. En estas situaciones hemos de usar fármacos cronotrópicos positivos directamente. De las bradicardias, bueno, lo que hemos dicho esta mañana, ¿no? Que son significativas por debajo de 40, hasta 40, pues si el paciente no está sintomático no haremos nada, y extremas por debajo de 20. Pues además puede haber enlentecimientos como bloqueos, que hemos ido diciendo todos estos esta mañana. Recordar la relación de la P con el QRS es lo que nos determina el grado de bloqueo, y sobre todo en las bradicardias recordar estimulación vagal e hipoxia, y son las causas más importantes que tenemos que estar alertas. El bloqueo AV que aparezca durante la cirugía puede ser por causa de un tono vagal, pero también por una isquemia peroperatoria. Ojo en los pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica. Y el bloqueo AV de primer grado, como ya hemos dicho, no tiene mucho, es benigno, tiene mucho tratamiento. Y luego tenemos los del segundo grado, tipo 1 o tipo 2, y el bloqueo AV completo. Aquí no me entretendré porque me interesa más hablar de los casos. Los bloqueos de rama también los hemos hablado, la disfunción del nodo sinusal también hemos hablado, las taquicardias también hemos estado hablando del complejo estrecho, la sinusal, la paroxística supraventricular. Recordar, centrándonos en la taquicardia sinusal, que es la que vamos a ver quizás más en quirófano, siempre puede ser secundaria o a fiebre, o a dolor, o a sangrado, retención de CO2 o estrés. Siempre que haya una causa que la pueda estimular, hemos de estar atentos, porque si esto se retraduce con una inestabilidad hemodinámica del paciente, la taquicardia representa que el paciente empieza a cambiar el ST o hace extrasístoles o empieza a tener dolor precordial, etcétera, ojo, porque hemos de hacer tratamiento urgente de la taquicardia con la cardioversión. Luego tenemos las extrasístoles ventriculares, como hemos dicho, en pacientes sanos son muy frecuentes y salvo que haya una cardiopatía no nos tienen que poner en mucha alerta. Ya fibrilación auricular también es una arritmia, como hemos visto en el caso que os he expuesto al principio, que podemos vivir en quirófano y que muchos pacientes nos la traen de casa.
Y recordar que puede ser por una causa reumática, arteriosclerótica, por hipertensión. Hay que siempre vigilar la frecuencia ventricular de las ACFAs, de las fibrilaciones auriculares, porque pueden comprometer el gasto cardíaco, ¿no? El flúter también a veces compromete el gasto cardíaco. ¿Y qué hacer con una fibrilación auricular cuando nosotros estamos en quirófano y el paciente nos salta fibrilación auricular? Bueno, pues aquí tenemos que si está por debajo de 150 va a repercutir, va a haber hipotensión. Si está por debajo de 120 y está bien tolerada, vamos a ver qué pasa. La inestabilidad hemodinámica, lleve o no lleve anticoagulación y sea de más de 48 horas, vamos a tener que cardiovertirla, no tenemos muchos remedios si hay inestabilidad. Si el paciente está estable y lleva más de 48 horas, controlaremos la frecuencia, recordar el riesgo embolígeno, y si lleva menos de 48 horas o ha estado bien descoagulado las últimas 3 semanas, haremos una cardioversión eléctrica. Si la fibrilación auricular la tolera bien y está por debajo de 120, si lleva menos de 48 horas haremos cardioversión y si lleva más de 48 horas haremos fármacos. Y, por tanto, siempre mandaremos al paciente a valorar por cardiología. Aquí tenemos las diferentes taquicardias que hemos comentado por la mañana, que no me entretendré, y me tengo que entretener en estos reflejos cardiovasculares porque son interesantes para explicar lo que nos estamos encontrando en quirófano. Hay dos tipos de, sobre todo, reflejos cardiovasculares implicados en la anestesia, que es el del quimiorreceptor y el del varorreceptor. El quimiorreceptor situado en el lobus carotidio responde a situaciones como la hipoxia, la acidosis, la hipoglucemia y la hipercamia. Y hace una respuesta refleja. ¿Cómo? Pues hiperventilando, segregando catecolaminas a nivel suprarrenal y produciendo vasoconstricción y bradicardia. Y el varorreceptor, que están actuando en respuesta refleja a la tensión. Si sube la presión arterial, resulta que hay un efecto inotrópico inhibido del tono simpático que nos baja la presión arterial, y si la tensión arterial nos baja, a través de los varorreceptores se detecta y se desinhibe el simpático, con lo que se permite aumentar la presión arterial de forma refleja y salvar la situación de hipotensión. Recordar que en la hipotermia, que nuestros pacientes muchas veces están hipotérmicos, este reflejo queda retrasado en su recuperación. Recordar la disautonomía severa de algunos pacientes, diabéticos, amiloidosis, parkinsonianos, que tienen una disautonomía severa que junto con la anestesia nos puede presentar una bradicardia, porque hay una respuesta exagerada, impredecible a estas situaciones de tensión, de aumento de la tensión, de que no van a responder a la atropina estos pacientes. Y recordar cuando nosotros ponemos propofol o un anestésico inhalatorio que atenúa la respuesta del varorreceptor, es decir, aunque nos baje la tensión, no va a haber un aumento reflejo. Y esto incluso se ha visto después de parar una perfusión de propofol, que tarda hasta 1 hora en recuperarse la normalidad de este reflejo, o en el quimiorreceptores. Y esto es importante, ¿por qué? Porque estos pacientes tienen un riesgo elevado de desarrollar inestabilidad en respuesta a cambios posturales o hemorragias en el posoperatorio, como luego explicarán. Luego tenemos el reflejo de Bessel-Yaris. Es un reflejo que se desencadena por mecanorreceptores que responden al estiramiento del ventrículo izquierdo con una contracción en un ventrículo que está contrayéndose casi vacío. ¿Y qué ocurre? Pues se produce una hipotensión, bradicardia y apnea. ¿Qué significa? Bueno, pues que el tono simpático queda anulado por un aumento drástico del sistema parasimpático y, por tanto, se produce la tríada. ¿Cuándo lo vemos? En infartos posteroinferiores, porque hay una disfunción autonómica en los primeros minutos. En la cirugía de hombro, atentos que luego recapitularemos el caso clínico. ¿Qué ocurre en las cirugías de hombro? Bueno, pues se producen cambios hemodinámicos que pueden aparecer a los 10 o 20 minutos de la cirugía. Tú has hecho tu bloqueo, tú haces tu sedación, lo sientas en silla de playa y empieza la cirugía. Ojo, porque hay una caída de tensión y de frecuencia en estos pacientes, y ojo cuando colgáis el manguito en la pierna, porque el gradiente siempre nos hace subestimar. Pensaremos que tenemos una tensión más alta cuando el manguito está en la pierna y luego en el brazo será mucho más baja. Y ojo cuando presenten náuseas o vómitos y el paciente lo tenéis bajo sedación, porque nos está indicando que se está empezando a disparar el reflejo y en breve nos vamos a encontrar con todo el cuadro. Tratamiento, efedrina. Y ojo también con este reflejo en las hemorragias severas agudas. Es decir, baja la presión. El varorreceptor carotidio lo detecta a través de sus varorreceptores y responde con un estímulo simpático que aumenta el etropismo y el cronotropismo. Pero hay un 7% de los shocks hemorrágicos severos que responden con bradicardia por el reflejo de Bessel-Yaris. Es decir, hay un ventrículo que se está intentando contraer en un ventrículo vacío de sangre, y ojo porque la atropina en estos casos puede empeorar el cuadro. Por lo tanto, hay que estar atento no solamente al monitor, sino también a lo que hace el cirujano.
Luego tenemos el reflejo de Brenwich, que es los receptores se hallan en la unión de aurícula derecha con cava y de aurícula izquierda con venas pulmonares y que responden también a cambios de volumen, de forma que hay una inhibición vagal con una estimulación simpática para el nodo sinusal con taquicardia. ¿Cómo se llama? ¿Qué hace el reflejo de Brenwich reverso? Bueno, pues disminuye la frecuencia cardíaca en respuesta a una disminución del retorno venoso. Los receptores de estiramientos están activos, se reduce el retorno venoso que desactiva estos receptores y produce una reducción refleja de la frecuencia sin repercutir en el intrauterismo. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que cuando nosotros hacemos una intra, un bloqueo subaracnoideo, se produce una bradicardia. ¿Por qué? Porque el varoreflector responde con hipotensión, con activación del sistema nervioso simpático, se produce taquicardia. Pero ojo, si el bloqueo nos ha subido mucho, tenemos que se ha bloqueado la actividad simpática cardioaceleradora y nos predomina el tono vagal. Aparte, las fibras simpáticas que inervan el corazón, recordad, siempre están en T1, T4, y los bloqueos por debajo no vamos a tener este bloqueo del varorreceptor y, por tanto, cuando se hipotensa, el paciente se taquicardizará, que es una garantía de que estamos compensando correctamente. Y, por tanto, ¿qué hay que hacer cuando encontramos esta situación? Aumentar o incrementar el retorno venoso y usar simpático-miméticos que nos hagan vasoconstricción. Respuesta vasovagal, hipotensión, bradicardia y pérdida de conocimiento por un estímulo vagal. Muchas veces se ha dicho en la literatura que la respuesta vasovagal no es más que el reflejo de Bessel-Yaris, aunque también pueden ocurrir en otras situaciones sin que esté implicado. Por tanto, como veis, hay muchos reflejos que están implicados y están relacionados en una respuesta hemodinámica y no podemos solo centrarnos en un solo factor. El manejo general de las arritmias, bueno, pues no todas se deben tratar, tenéis que tener claro que la inestabilidad es lo que nos va a mandar la actuación rápida sobre el enfermo, la posibilidad de desarrollar inestabilidad nos hará que la tengamos monitorizado y que lo tengamos que vigilar, y la estabilidad hemodinámica nos da un paso de tiempo para poder realizar un diagnóstico y ver si hay alguna causa que se pueda revertir. Todo tratamiento de eléctrico es más seguro que el farmacológico. Si está inestable, recordar, taquicardias, cardioversión, bradicardias, marcapasos. Corregir alteraciones corregibles, iones, si está estable, pues podemos hacer gasometrías e electrolitos y vigilar o ver qué podemos mejorar o optimizar. Tratar siempre una isquemia que sea tratable, el diagnóstico y tratamiento optimizando la hemodinámica. Si está hipotenso y hace cambios de CT, pues tendremos que realizar alguna maniobra para mejorar esa perfusión. Valorar la posición de los catéteres que puedan producir una irritabilidad miocárdica y recordar que los fármacos que estamos dando en la anestesia, aunque la mayoría de las veces no nos producen nada, sí que puede haber interacciones proarritmogénicas. Marisol, y volvemos al caso clínico. Estamos muy fuera de tiempo. Vale, pues el caso clínico, repetimos rápidamente. Podéis interactuar. En esta paciente hace un bloqueo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos durmiendo al paciente y vemos ese monitor. ¿Qué le decimos al endoscopista? Que pare, ¿no? Que pare y que tengamos una atropina cerca por si acaso. Este paciente, tiene un poco de truco, rápido. ¿Qué pasa? Le hemos puesto de lado, desatura y a cada un rato hace una C por FA. Desatura, le hemos puesto de lado. ¿Qué puede pasar cuando tenemos a un paciente intubado, lo ponemos de lado y desatura? ¿Vale? Entonces, hay una hipoxia relativa en un paciente que tiene un miocardio irritable y, por lo tanto, hay que vigilar. Como está estable, es por debajo de 120 y las tensiones las mantienen, no vamos a cardiovertirlo urgentemente. Vamos a buscar una causa que podamos optimizar. Y este es el caso clínico de esta paciente que se presentó una hipotensión, una bradicardia, y aquí es un ejemplo de los reflejos que os hemos explicado. Tener con cuidado, sobre todo, el retorno venoso está disminuido, por lo tanto, estas pacientes, si empiezan a tener algún clínica de mareo, de náuseas, sobre todo, alertas e ir por delante, tener efedrinas o fenilefrinas para poder recuperar el cuadro. Y deciros que el anestesiólogo siempre tiene la carga de las arritmias con múltiples causas que tendrá que ir descartando. Bueno, muchas gracias, doctora Fernández, por esta amplia exposición. Ahora el doctor Adalia nos hará su exposición. Tiene una trayectoria excelente en el Hospital Clínic, en neurocríticos y como coordinador de trasplantes, y posteriormente fue jefe de sección de la unidad de reanimación quirúrgica en el Hospital del Mar, del cual actualmente es el jefe de servicio, y él nos hablará de las arritmias en UCI y REA. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a los directores del curso y al servicio de anestesia de aquí del Institut de Xeus.
y gracias a Yolanda Boliar, que es la que me engañó para venir a dar la sesión. Yolanda la conocí en el Hospital Clínico durante unos años muy intensos. La verdad es que lo recuerdo siempre con mucho cariño y cualquier cosa que me pide, pues siempre, si puedo, la ayudo. Bueno, la verdad es que yo no soy un gran experto en arritmias, pero sí que llevo muchos años en cuidados intensivos. Yo acabé la residencia y cuando llevaba un par de años haciendo anestesias, pues ya me metieron aquí, yo no quería, pero al final me engañaron y me dediqué a los cuidados intensivos, y experiencia en cuidados intensivos algo sí que tengo. Entonces vamos a dar un poco de aplicabilidad práctica y no visto desde la visión del cardiólogo de lo que sería un paciente crítico y de las arritmias más frecuentes que nos encontramos, ¿vale? La verdad es que la mayoría de cosas que voy a contar ya se han contado. Yo, por desgracia, no he podido asistir a todo el curso, que me hubiese encantado para aprender un montón de cosas, pero seguro que casi todo lo que os diga, pues seguro que se ha nombrado a lo largo del curso, porque voy a hablar de diferentes arritmias que las habrán citado, de los diferentes tratamientos, de la forma de diagnosticarla, las complicaciones que acaban de comentar en la anterior sesión. No sé si os voy a aportar demasiado conocimiento a todo, pero voy a intentar ordenarlo y darle la visión desde el punto de vista del anestesiólogo que trabaja en cuidados intensivos, ¿no? Bueno, la primera diapositiva es muy importante. El enfermo en la UCI está muy mal. Básicamente lo que tenemos en las UCI son fallos multiorgánicos, y lo que tenemos son enfermos con síndromes de respuesta inflamatoria sistémica, están todos inflamados, y esto hace que todas estas interacciones entre todos los órganos también afecten al corazón, y eso sea un motivo suficiente para generar disfunciones de la función cardiovascular y producir arritmias. Esto es así. No son enfermos que vengan con un pulmón sano, o sea, el enfermo cuando ingresa en cuidados intensivos básicamente ingresa por fallo multiorgánico. Y esto, pues claro, cuando tenemos un sustrato de base que no está bien y está alterado, pues esto facilita la generación de arritmias, de disfunción cardiovascular, y además nos dificulta mucho el tratarlas. No solo es un manejo, y esto básicamente es el mensaje de todas, sería la conclusión, no es solo un manejo de lo que sería la propia arritmia en sí, o sea, no solo es disparar ese fármaco para ese tipo de arritmia, sino hacer un manejo integral del paciente para, primero, conseguir que no se produzca, y segundo, si se produce, intentar optimizarlo para que los fármacos que utilicemos actúen y sean efectivos. Básicamente ese es el resumen de toda la sesión. Entonces, bueno, lo que os decía, es importante conocer estos mecanismos que pueden producir las arritmias, pero también es importante, y esto es más cardiológico y que seguro que habéis dado durante la mañana, pues conocer los mecanismos patogénicos intrínsecos de cada arritmia, lo que son los fenómenos de reentrada, cómo se producen, qué efecto tienen en cada tipo de arritmia, cómo se conduce la electricidad por el corazón. Esto es un tema muy duro que solo casi conocen los electrofisiólogos cardíacos, pero que creo que es importante que nosotros tengamos 4 nociones para poder entender esto. Y en el capítulo hay un capítulo de libro en este libro precisamente que se dedica exclusivamente a esto y que ayuda mucho a entender lo que pasa y a entender los electros, ¿no? Y luego, por supuesto, en la UCI o en la REA, como le queráis llamar, pues todo lo que veis aquí. No voy a extenderme más, ¿eh? Todo lo que veis aquí es lo que realmente está produciendo este desencadenante, este trigger para que se produzcan todo tipo de arritmias, pues desde la hipoxemia, la hipercapnia, que funcione bien el ventilador, que esté bien adaptado al respirador, que esté bien colocado el tubo orotraqueal, que el paciente no haya sufrido un neumotórax, que no esté acidótico, bueno, en fin, toda una serie de complicaciones que todos sabéis que pasan en todos los pacientes de cuidados intensivos y que realmente pues, son los que vamos a tener que ir controlando para intentar controlar este tipo de arritmias. Importante, que a veces nos olvidamos. En la unidad de reanimación, a veces el manejo o el control o la visión o los antecedentes, la historia clínica del paciente es muy importante. Sé que es importante para todo, pero precisamente cuando uno detecta una arritmia en un paciente de UCI, pues repasa bien su historia clínica, identifica si hay alguna causa desencadenante, si tiene ya un sustrato arritmogénico el paciente, qué antecedentes cardiovasculares tienes, qué medicaciones tomas en tu casa. Tenemos otro tiempo, son otros tempos diferentes que lo que te pueda pasar en quirófano, y esto es importantísimo, no olvidarse ir a investigar eso y saber y repasar bien todos los antecedentes. Después, a veces nos olvidamos, y esto lo digo por propia experiencia, que te aparece una arritmia en un paciente en la UCI y te olvidas de explorarlo. Es importantísimo antes de hacer nada, que a veces nos vamos, pero nosotros los anestesiólogos somos muy directos, ¿no? Entonces, a la que vemos una complicación, cataclac, y a veces pues hay que auscultar al paciente, ver si tiene algún signo de insuficiencia cardíaca, si está bien ventilado, cosas que ahora decís todo, por supuesto, esto lo hacemos todos, pero no lo hace nadie. Uno ve una arritmia y se va directo al monitor, al paciente y a los fármacos, ¿no? Y entonces yo pienso que es muy importante identificar toda una serie de signos clínicos que seguro que si los corregimos en ese momento nos pueden ayudar seguramente a conocer si hay algún factor desencadenante y corregirlo para evitar o eliminar o facilitar la corrección de la arritmia. Otra cosa, no os quedéis siempre, esto lo habrán dicho aquí todo el día, pero yo lo repito, con la tira del monitor o con el registro de pantalla o con una tira
electros completos, porque hay que evaluarlos bien. Es muy útil la tira, no digo que no sea, pero acordaros. Y otra de las cosas que casi siempre nos pasa en la unidad, electrovasal, y lleva al enfermo ingresado 10 días. Nadie le ha hecho un electrovasal al paciente. Ahora puede parecer que una tontería, esto no pasa nunca, pasa continuamente. Lo digo porque cuando un paciente entra por la puerta e ingresa, una de las primeras exploraciones que hay que hacerle es un electrocardiograma basal. No solo mirar si tiene uno basal previo, sino basal en el momento del ingreso, para poder comparar si estas alteraciones que tenemos ahora, pues a lo mejor ya vemos un QT largo y a lo mejor si está enfermo le ponemos desmedetomidina, le ponemos opioides y le hacemos cualquier otra cosa, pues nos hará una torsada de puntas y esto pues ya tenemos un poquito de conocimiento al respecto. Pues esto, fundamental. Y luego también es muy importante, durante la arritmia un electro y post-arritmia, una vez haya solucionado el problema, también, porque también a veces nos puede ayudar a identificar cuál es la etiología y el sustrato que ha producido la arritmia. Este mensaje solo es electro, fundamental, ¿vale? Bueno, entonces cuando uno tiene una arritmia en la UCI se plantea toda una serie de interrogantes que ya los han comentado. ¿Esto tiene riesgo vital? ¿Esto va en serio? ¿Tengo que ponerme en serio? ¿Tengo que monitorizar al paciente, poner un desfibrilador al lado, llamar a la gente, pedir ayuda? ¿Qué repercusión hemodinámica tiene? Ya habéis visto lo que pasa. ¿Hay que darle electricidad o vamos a usar fármacos o qué vamos a hacer? ¿Podemos identificar la causa? ¿Es una causa estructural previa que ya conocíamos? ¿Es una causa funcional? Todo esto hay que plantearse siempre estas preguntas, siempre sistemáticamente. ¿Hay que tratarlo inmediatamente? Es otro error a veces que cometemos, que a veces no hay que tratar inmediatamente ese tipo de arritmia. Y hay una serie de condicionantes, una serie de cosas que nos permiten a lo mejor esperar, ¿vale? Y luego sí, sopesar siempre muy bien lo que vamos a hacer, qué repercusión puede tener en un paciente con una determinada patología. No me refiero ya a que tenga antecedentes cardiológicos, sino cómo está hemodinámicamente en ese momento, qué fármacos lleva, qué situación clínica tiene el paciente, cómo puede repercutir esto a lo mejor en la presión intracraneal. Todos estos factores hay que considerarlos también a la hora de tratar las arritmias. Eso es un punto, o sea, no es solo mirar si está estable o no estable hemodinámicamente, sino también fijarnos en todo este tipo de condicionantes que os digo. Esto, por supuesto, me lo voy a saltar, porque vamos mal de tiempo. Y entonces, la interpretación rápida del electro. Yo siempre tengo esto en mi mente, que es muy fácil, que es mirarle... hay que mirar 5 cosas en el electro. O sea, luego hay que sentarse y hacer una gran disquisición y te dan una explicación a veces que luego no te enteras de nada, ¿no? Pero básicamente ver dónde está el eje, cómo está la onda P, si tiene onda P o no, el intervalo PR, la relación PR-QRS, si hay 1-1 o no, para ver si las arritmias son supra o infraventriculares y el ensanchamiento del QRS. Con esto prácticamente, solo con esto, podemos ya más o menos identificar de qué estamos hablando. Muchas veces, a veces tenemos muchas dificultades para el diagnóstico, pero solo con esto, que es muy básico, pues ya tenemos suficiente, ¿vale? Todo y que es la evaluación sistemática del electrocardiograma y todo lo que os han estado explicando, pues hay que conocerlo, Entonces, bueno, pues yo voy a hacer un repaso muy breve de lo que me encuentro yo en la unidad. No voy a hablar de todo, y no voy a centrarme, no voy a hablar ni de enfermos de UCI, de cardio, ni de postcardíaca, porque no es el motivo, es otro tipo de clase diferente. Y he dejado el neurocrítico y he dejado también la parte torácica, ¿no? Porque si no, lo vamos a pisar todos. Entonces, ¿qué me encuentro yo en la unidad? Pues me voy a la parte de nodo auriculoventricular para arriba, en taquicardia supraventricular. ¿Yo qué me encuentro y que a veces me ha dado problemas? Pues una de las cosas que me encuentro y que me ha dado problemas, pues lo que veis aquí son las taquicardias supraventriculares paroxísticas, ¿no? Que de repente un paciente que te ingresa y te hace una taquicardia supraventricular paroxística, ¿vale? Acordaros que estas pues, se producen por estos mecanismos de reentrada intranodal y hay algunas que se producen por unos ejes anómalos que tenemos auriculoventriculares, uno muy famoso es el haz de Ken, que produce el Wolff-Parkinson-White, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que da igual, saber si es por un mecanismo o por otro, porque más o menos el manejo es el mismo. Luego podremos identificar otros factores, a lo mejor hay que hacer tratamientos definitivos diferentes, pero da igual, ¿no? Entonces, bueno, básicamente no me voy a enrollar mucho, me voy a centrar más en la fibrilación auricular y hablaremos un poquito del flutter en cuanto a las arritmias supraventriculares. Y bueno, esta es la típica taquicardia supraventricular paroxística, Pues ya lo veis que es un paciente que está bien de presión, con una frecuencia alrededor de 200, satura bien, buen estado general, bien hidratado, está bien perfundido, está apneico, no tiene ningún otro problema y de repente te aparece esta taquicardia supraventricular paroxística, ¿vale? Y bueno, es una taquicardia, como dice su nombre, paroxística, que de repente aparece. Acaba normalmente también de una forma muy abrupta, muchas veces sin ningún tipo de tratamiento. El diagnóstico básicamente se basa en la frecuencia ventricular, porque habitualmente está alrededor de unos 150 latidos por minuto, por encima. Muchas veces no vemos la onda P, no la vemos porque se mete dentro del complejo QRS, supongo que esto os lo han explicado en las clases previas y ahí no me voy a meter.
Y bueno, y se ve mucho en gente joven y sin patología estructural cardíaca, ¿vale? Pero bueno, yo con relativa frecuencia me he encontrado. Es una taquicardia que habitualmente, ojo, no os relajéis siempre, no amenaza la vida del paciente, pero a veces en algún paciente crítico puede tener alguna complicación grave. Si hay compromiso hemodinámico, entonces hay que hacer un abordaje precoz e intentar hacer maniobras de incluso de cardioversión eléctrica. Pero que básicamente, acordaros que en estos pacientes la primera maniobra, y esto en quirófano a lo mejor no se hace tanto, pero en la UCI pues con relativamente frecuencia, pues hacemos un masaje del seno carotidio, ¿vale? Ahora hablaremos un poquito del masaje, solo 2 tonterías que os voy a decir, porque muchas veces no se sabe hacer adecuadamente. Tampoco os lo voy a enseñar ahora porque es muy difícil. Luego el siguiente fármaco que a mí me daba mucha apuro usar era la adenosina, ¿no? Porque es un fármaco que sabíamos que cuando lo ponemos el enfermo hace como una especie de paro sinusal, parece que no vaya a salir del paro y que te lo vayas a cargar con el fármaco y nos da muchísimo respeto utilizarlo, pero es el tratamiento de elección, lo digo porque no os lo reservéis para una segunda línea porque hay que empezar atacando por este, ¿no? Y a partir de ahí luego vienen los beta-bloqueantes, la procainamida, bueno, esto seguro que os lo han explicado esta mañana y no voy a insistir. Y en algunas veces cardioversión eléctrica, esta arritmia en un paciente crítico que se descompensa hemodinámicamente, que hay que cardiovertirlo, ¿eh? No hay que esperarnos a muchos efectos de ningún tipo, o sea, ahí sí que disparamos directamente a la electricidad, ¿vale? 2 cosas del masaje del seno carotidio. Hay algunos pacientes en los que no se puede hacer, ¿vale? Porque está contraindicado, ¿vale? Y esto básicamente son los pacientes que han tenido ictus previos, ¿vale? Os he puesto mucho rollo en las diapos porque sabía que seguramente os las darían y para que lo utilicéis como herramienta de consulta. No sé si se darán o no, pero ¿vale? Entonces, básicamente, lo que nos dice esta asociación, que es la American Heart Association y la American College of Cardiology, que se debe evitar en los pacientes que tienen un accidente vascular cerebral isquémico transitorio o un ictus normal en los 3 meses previos a la aparición de esta arritmia. Y otra de las cosas que habría que descartar siempre es que no tengan ninguna patología carotidia que pudiese desprender una placa de ateroma a nivel carotidio y que esto pudiese producir un embolismo. Esto es más complejo. Ahora, como tenemos mucha eco en las unidades, sí que puedes coger el eco y hacerle un ecodoppler si sabes y mirar si realmente puede tener algún tipo de estenosis carotidia o alguna placa de ateroma o sospecha de placa de ateroma. Pero esto a veces es muy poco práctico, ¿vale? Otra de las cosas importantes que también esta asociación nos dice que no lo hagáis también en pacientes que han tenido infartos agudos de miocardio o historia ya previa de arritmias ventriculares en los últimos 3 meses. Lo digo, no solo es el ictus, sino que también a veces los infartos. Importante, no lo voy a explicar, os recomiendo que vayáis a este artículo que es de New England, que está muy bien, la verdad, de estos artículos que hacen esta revista que son espectaculares y que además es bastante reciente. Hay un enlace y un vídeo y explica exactamente cómo se tiene que hacer un masaje del seno carotidio correcto, cómo hay que registrarlo, hacerlo, el tiempo de presión, los 5 a 10 segundos, cómo marcarlo en el electro. Explica fantásticamente bien, yo os lo aconsejo que lo vayáis y lo miréis, aparte de la explicación teórica. Bueno, luego la adenosina. La adenosina, quien la haya usado ya sabe cómo funciona el fármaco. Solo 2 tonterías sobre este fármaco. Es un nucleótido que produce un bloqueo aurículo-ventricular y produce una bradicardia tremenda, un paro sinusal prácticamente. Solo una tontería. Este fármaco es un fármaco que se degrada con mucha facilidad y cuando lo pongáis, utilizarlo directamente en una vía. No lo pongáis en ningún suero, en ningún plástico con el cual pueda entrar en contacto o diluirse, porque va a dejar de ser efectivo, ¿vale? Entonces, solo tener en cuenta eso. Entonces, habitualmente lo que se hace es cargarlo en una jeringa, ponerlo en una vía directa y hacer un lavado con suero fisiológico unos 10 o 20 mililitros. Se puede repetir la dosis de 12 miligramos hasta 3 veces y ver un poquito cómo funciona para ver si luego hay que tomar alguna otra medida terapéutica con otro fármaco o en función de las circunstancias, pues con otro tipo de tratamiento que no sea farmacológico. Este fármaco no solo va bien a veces para parar la taquicardia supraventricular paroxística, sino que nos va a servir para frenar la frecuencia y a lo mejor identificar otro tipo de arritmia que hasta entonces no habíamos detectado. A veces, como no vemos ondas PES, pues podemos llegar a confundir un flúter, a lo mejor, con este tipo de arritmia, y entonces, utilizando la adenosina, que no le haríamos ningún daño al paciente, porque empezaríamos con el masaje del seno carotidio y luego utilizaríamos la adenosina si no era efectivo, y a partir de ahí, pues si se lentece la frecuencia y podemos identificar el patrón clásico de otro tipo de arritmia supraventricular, pues nos permitirá diagnosticarlos. Es un fármaco que, aparte de tratar este tipo de arritmia, nos va a ayudar también a desenmascarar otro tipo de arritmias supraventriculares parecidas, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues esto que os decía, ¿no? Importante, una vez frenado, hacer un electro para ver lo que había debajo, ¿no? Porque puede ser que tengas este electro, que es un electro con un PR normal, con un QRS normal, o puedes encontrarte este, donde sí que realmente encuentras pues, un PR corto, un QRS ensanchado, una onda delta, y esto es un Wolff-Parkinson-White, antes de que le ocurriese la arritmia.
no siempre se ve en un electrovasal y puede aparecer en el post-electro. Pues oye, fantástico, ¿eh? Pues ya tenemos aquí, acordaros siempre, electro, durante y post, ¿eh? Y por supuesto tener el basal previo cuando ingresen en la unidad. El flutter, no me voy a extender, este tipo de arritmia es relativamente sencilla de diagnosticar, ¿eh? Casi siempre, ¿vale? Es una arritmia que, como sabéis, siempre va a una frecuencia bastante determinada con un bloqueo variable, pero con unas frecuencias que van alrededor de 300 a nivel auricular, con lo cual genera un bloqueo normalmente 2,1 y es una taquicardia supraventricular con un QRS estrecho, con una frecuencia alrededor de 150, donde no se identifican ondas P y aparece esta onda que conocéis, esto os lo han explicado, las ondas F, ¿no? Esto es relativamente sencillo de diagnosticar desde el punto de vista electrocardiográfico cuando aparece. Pero a veces no es tan sencillo, ¿no? Y aquí probablemente muchos de los que estamos aquí, incluido yo, no sabría decir si esto es una taquicardia supraventricular o es un flutter, ¿no? ¿Alguien diría que esto es un flutter? Pero entonces, como le hacemos un masaje al seno carotidio y no funciona, le ponemos adenosina y con la adenosina hace esto y aparece un flutter con conducción variable 2,1, que era lo que era previamente. Ejemplo para que veáis el flutter y que veáis la utilidad de la adenosina a veces, ¿vale? Y como el manejo es exactamente el mismo desde el punto de vista de orden, pues yo pienso que es un ejemplo bastante claro de ver, ¿no? El tratamiento de flutter nos lo vamos a saltar un poco porque es como el de la C por FA básicamente. Solo una cosa, es bastante más resistente a los fármacos y es bastante más sensible a la electricidad, a la cardioversión, ¿vale? Entonces, habitualmente lo reservamos para la inestabilidad hemodinámica, pero a veces si es muy resistente al tratamiento y esto implica en algún paciente a lo mejor iniciar algún tipo de maniobra grave como una descoagulación, pues a lo mejor sí que vale la pena utilizar cardioversión eléctrica, ¿vale? Acordaros de una cosa, la mayoría de flutters y las taquicardias supraventriculares paroxísticas, incluso algunas AC por FAs de novo paroxísticas, más de la mitad van a revertir espontáneamente durante el ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ojo con vuestra agresividad en el manejo, porque muchas veces, sin hacer nada, primum non nocere, sin hacer nada, el enfermo también se va, si no tiene una gran repercusión y no te permite un manejo clínico adecuado durante las siguientes horas a la aparición de la arritmia, a lo mejor vale la pena un poquito ser más prudentes y esperar. Aquí me voy a centrar voy a hablar un poco más, ¿eh? La C por FA es la que más vemos en la unidad de cuidados intensivos, ¿vale? Esta es la arritmia, la C por FA de novo, ¿eh? La que un paciente que ingresa en la UCI no tiene una C por FA y de repente te aparece una C por FA y dices, ostras, ¿y ahora por qué tiene una C por FA, ¿no? La incidencia, mirad lo que hay ahí, ¿eh? Alrededor del 15-20%, y cuando hablamos ya de cirugía torácica a veces muchísimo más alta, ¿eh? Hay trabajos que hasta en 50-60% de incidencia. Ojo que la C por FA, os digo, no todos los enfermos que hacen la C por FA cuando se van de la unidad tienen la C por FA, solo un 20% se van a ir con esta arritmia a su habitación y luego a su casa. Entonces, la verdad es que se consigue, tratando los factores desencadenantes, corregir muchas veces este tipo de arritmia, ¿vale? Pero sí que se considera, y esto hay muchísimos trabajos y te puedes morir leyéndolos, de que es un marcador de gravedad y de mala evolución del paciente. O sea, un paciente traumático, un paciente séptico, un paciente que está ingresado en una UCI, que te hace una C por FA de novo, es un marcador de muy mal pronóstico, ¿vale? Entonces, bueno, no quiero repasar, hay muchísimos trabajos, ahí os he puesto unos cuantos, pero hay como 100 más, sobre lo que provoca la morbididad asociada que haya este tipo de arritmia, desde el punto de vista de accidente vascular cerebral isquémico, desde el punto de vista de insuficiencia cardíaca, desde el punto de vista de ingreso en UCI, de inestabilidad hemodinámica, de uso de drogas vasoactivas, de cardioversión eléctrica, de sobreuso de medicación antiarrítmica, de aumento de la estancia, aumento de la ventilación mecánica, o sea, mal, ¿vale? Hay una serie de factores que no vamos a poder modificar. Esto vuelvo a repetir otra vez lo mismo. La edad no te la quita nadie, tu infarto previo tampoco, pero probablemente el 70% de los factores que hay son modificables y que no voy a volver a repetirlos, que los vamos a repetir todos 100 veces. Por lo tanto, lo primero, ir a por los modificables cuando nos aparece esto, ¿vale? Ir a buscar ese tubo, esa vía, ese swan que a lo mejor hay que mover, la vía central que a lo mejor hay que recolocarla, el tubo que a lo mejor está mal puesto, el paciente que se pone de lado y te hace una hipoxia de satura y te hace una C por FA, en un paciente que ya está séptico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues fijaros esto en los pacientes sépticos. Claro, en mi unidad donde estoy yo ahora hay mucha, donde trabajaba antes había mucho neurocrítico y ahí no me meto, pero en donde estoy ahora está lleno de barrigas sépticas, muchísimo, 80% de los ingresos que tenemos. La incidencia de C por FA es altísima, ¿vale?
en el shock séptico, pero casi el 50% de los pacientes en shock séptico que están con un fallo multiorgánico y muy evolucionados hacen una C/F en algún momento de su ingreso. Mortalidad altísima, hay muchísimos trabajos que lo han corroborado y que os lo dejo aquí para que si alguien quiere repasarlos, pues si tiene interés. Y en el traumático pasa 3/4 partes de lo mismo. Mayor SOFA, mayor incidencia, mayores marcadores de gravedad del paciente traumático, mayor incidencia, mayor mortalidad hospitalaria, mayor estancia en UCI, mayor estancia hospitalaria, mayor día de ventilación mecánica, mayor incidencia de traqueostomías, mayor número de complicaciones infecciosas, un factor importante. Bueno, manejo. Voy a acabar rápido, porque lo habéis oído ya durante todo el día. Los pacientes, ya lo han comentado, con una C/FA de novo, que debutan con una C/FA de menos de 48 horas y con inestabilidad hemodinámica, hay que cardiovertirlos. Una cardioversión, acordaros siempre el tema de la sincronización, cardioversión eléctrica sincronizada, ¿vale? Las tasas de reversión son bastante bajas, bastante bajas. Entonces, si uno se pregunta siempre, oye, ¿qué puedo hacer yo para que esto funcione mejor, ¿no? Bueno, yo os digo que realmente, no sé, esto que os voy a decir es un poco absurdo porque hoy en día casi todos los desfibriladores que tenemos son con energía bifásica, no hay nadie que tenga ya energía monofásica, ¿no? No hay nadie que lo use, aquí en nuestro medio, igual en otros medios sí, con lo cual esto ya lo tenemos superado. Y otra cosa es que hay gente que cuando tiene este tipo de arritmias más refractarias dicen que poniendo los parches anteroposteriores es mejor que ponerlos como los ponemos habitualmente. Y hay trabajos que lo demuestran y demás. Y que es, bueno, es una opción, lo dejo ahí para quien quiera probarlo algún día. Entonces, otra de las cosas importantes es que la energía de descarga. Siempre tenemos tendencia en cualquier ámbito de decir, bueno, le pongo menos electricidad, perdonad que hable con el concepto así, porque así hago menos injuria miocárdica, me cargo menos el miocardio, lo irrito menos, le produzco menos disfunción, si le doy contra menos electricidad, menos disfunción. Esto está muy bien, es cierto, y a mí que me den menos y lo hago estando sano, pero cuando estoy en una UCI, estoy hipoxémico, tengo un distrés, tengo fallo renal y tengo una peritonitis con un shock séptico, pues darle más energía hace que la efectividad sea mucho mayor. O sea, no ser parcos en electricidad en este tipo de pacientes, y lo que te aconsejan es que no te vayas a los 100, 200, 150, 200, sino que vayas directamente a dar la mayor dosis posible, porque seguro que tu garantía de éxito será mucho mayor, ¿vale? Evitar la recurrencia, después automáticamente cuando el paciente revierte tratamiento farmacológico, no hay ninguna duda. Es más, hay quien ya está diciendo que habría que darle el tratamiento farmacológico rápidamente antes de la descarga eléctrica para que favoreciese también la respuesta eléctrica a la descarga. Pero bueno, esto también son trabajos muy contradictorios y con muy poquita evidencia científica. Bueno, las que son refractarias, pues ya se ha comentado también, ¿no? Una cosa que me ha llamado la atención, por eso la he puesto aquí, las que son C/FA de larga evolución, pues claro, cuesta más que reviertan eléctricamente, ¿no? Si tienes una cardiopatía o una insuficiencia cardíaca, pues también. Y si tienes una enfermedad valvular, también. Pero en cambio, una cosa que siempre decimos, que es mirar el tamaño auricular, porque diciendo que el tamaño auricular es un condicionante de mala respuesta a la cardioversión o de no cardioversión, pues realmente se ha visto que no hay ninguna evidencia al respecto de esto. O sea que el tamaño auricular no se corresponde con menos efectos en la refractariedad de la cardioversión eléctrica a la C/FA. Lo digo porque eso no es un condicionante. Al menos por lo que dice la gente que sabe, no yo. yo por supuesto, yo me dedico a reproducir lo que he visto escrito. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que yo siempre, bueno, yo este concepto me cuesta un poquito, pero realmente cuando te lees los trabajos es así. Cuando tienes un paciente estable en la UCI estoy hablando del enfermo crítico. Me he dedicado solo a revisar trabajos de enfermos críticos, no enfermos con una C/FA que no son críticos. Da igual. Si está estable, utilizar o intentar revertir a ritmo sinusal o mantener la frecuencia cardíaca a un determinado dintel. No hay ningún trabajo que demuestre que una cosa es mejor que la otra. Lo digo porque hay muy poquita evidencia científica respecto a que hacer una cardioversión farmacológica sea mejor que hacer un control de la frecuencia aunque el paciente no salte a C/FA. Es más, todos estos fármacos que consideramos que son reversores de la C/FA sinusal, como puede ser la miodarona o el bernacalán, pues esmolol, verapamilo, diltiazem y más fármacos también tienen una tasa de reconversión a sinusal que no es nada despreciable y bastante parecida además a estos fármacos que muchas veces utilizamos y que pensamos que son revertores de verdad,
Entonces, bueno, esto es un concepto que a veces cuesta un poco y, a ver, yo siempre he pensado que si el paciente, el corazón está hecho para latir en ritmo sinusal, pues tiene que ser mejor, ¿no? Y por eso siempre yo he intentado que el paciente salte a sinusal, porque seguro que me va a responder mejor a todo, estará más estable hemodinámicamente, va a estar muchísimo mejor. Pero en cambio, cuando han mirado si frenarlo o revertirlo, y han visto que prácticamente en el enfermo crítico, pues prácticamente el resultado clínico es exactamente el mismo en cuanto a mortalidad, complicaciones, días de ingreso. Ostras, pues bueno, pues esto lo dejo ahí. Todo y que yo pienso, desde el punto de vista de mi opinión personal, es que si tenemos un ritmo sinusal será por algo y que probablemente estar en ritmo sinusal siempre es mejor desde el punto de vista de efectividad hemodinámica que no estar en AC por FA, que ya sabemos lo que es, ¿no? Bueno, otros fármacos. Bernacalan, no sé si hay alguien aquí que lo haya usado. Salen todas las guías, yo no lo he visto nunca, no he visto ni la ampolla, ¿eh? Lo dejo aquí para que quien quiera se lo mire. Le pregunté a la cardióloga de mi hospital y me dijo, sí, alguna vez lo hemos puesto en la cardiopatía isquémica. La ventaja que es un poquito más rápido que la miodarona, pero lo usamos muy poco, no tenemos experiencia y nos vamos al de siempre. Fármacos, los tenéis aquí, he puesto esta diapositiva sin ánimo de explicarla, con todas las dosis, vías de administración y efectos secundarios. ¿Qué fármaco hay que escoger? El que yo conozca mejor y el que se adapte más a la situación hemodinámica y clínica y comorbilidad del paciente. La verdad es que no puedo dar recetas, siempre es muy malo. Y esto es lo de siempre, no voy a repetirlo, si está estable o inestable, fármacos o cardioversión, ¿vale? Problema de siempre, la prevención de la cardioembolia, ¿no? Un enfermo hace una C por FA, la C por FA persiste y esto puede, ¿sabéis? Puede producir coágulos a nivel auricular, se pueden desprender y puede producir cardioembolías. La incidencia de cardioembolia en estos pacientes de accidente vascular cerebral es casi 5 veces superior al resto de pacientes que no la tienen, con lo cual tenemos que decidir de esos pacientes que hacen una C por FA y que no revierten, cuáles de ellos vamos a anticoagularlos, porque van a necesitar la anticoagulación en el post. Entonces, básicamente, este artículo también os lo recomiendo, es muy bonito, sobre la tira de Virchow, está en Lancet, es espectacular y hay unas gráficas, si alguien quiere presentar algo, pues puede sacar mucha información de aquí. Entonces, el enfermo crítico de por sí ya tiene esta predisposición a la cardioembolia. El enfermo crítico, sin que tenga una C por FA, ya tiene una inflamación, un estado procoagulante, tiene una lesión endotelial, o sea, la tira de Virchow de libro, la tiene el enfermo crítico. Y si a eso le añades un éxtasis auricular por un aleteo auricular, pues esto todavía empeora muchísimo más. Y esto hay trabajos, tanto en la sepsis, aquí es como está, todavía no estaba antes del concepto de sepsis 3, todavía sale el concepto de sepsis severa, no es que no, lo he puesto así porque es un artículo que creo que es del 2011 y todavía no habían sido las guías de la surviving sepsis de la sepsis 3, y entonces se habla del concepto, pero bueno, es igual, lo mismo. Y en el paciente traumático, ¿vale? Donde realmente todo esto conlleva una complicación importante. Entonces, ¿dónde le metemos anticoagulación? Bueno, pues lo que yo tengo en mi hospital hay un protocolo con esta escala de evaluación de la probabilidad de evento tromboembólico. Esto no está hecho para el paciente crítico, está hecho para el paciente en general. Y bueno, pues casi todos, como todos los que tengo yo tienen más de 75 años, que salen 2 puntos, pues ya casi todos tienen que llevar anticoagulación después, ¿no? Pero bueno, esta es la forma de evaluarlo. Lo digo, he puesto la escala para quien no la conozca, pues que se la anote, que sepa que existe, que hay una forma objetiva de decidir si se pone o no se pone Y luego hay muchas más escalas, porque claro, estos pacientes, yo trabajo en una UCI quirúrgica, claro, lo voy a descoagular, fantástico, perfecto, y está lleno de heridas, drenajes, tubos, y dices, a este enfermo yo no me atrevo a descoagularlo, ¿no? Entonces hay más escalas, hay una serie de escalas, que veis aquí algunas de estas apuntadas, el Hasbleed y todas estas cosas que yo no las he usado en mi vida, y he estado mucho tiempo dedicándome a esto, con lo cual yo pienso que al final un poquito es que uno decide a criterio y balance riesgo-beneficio si vale la pena introducir una descoagulación o no. Lo hemos hecho todos siempre y no pienso que haya ningún otro motivo. Y para acabar solo, me acabo muy brevemente, las taquicardias ventriculares. Ya os las han explicado, ¿vale? Yo pienso que es interesante aquí, cuando aparece una taquicardia ventricular, la C por FA nos ponemos un poco nerviosos. Si se pone inestable, un poquito, pero cuando aparece una taquicardia ventricular nos asustamos todos bastante, ¿no? Y esto básicamente es porque estos enfermos pues a veces pues acaban mal, acaban fibrilando y acaban haciendo un paro cardíaco. Y entonces, bueno, importante diferenciar lo que es una monomórfica y una polimórfica. Lo digo porque veréis por qué digo esto. Sencillamente, bueno, una es porque hay un foco y otra hay muchos. Entonces, en la monomórfica todo el dibujo del electro es muy monótono y la polimórfica no lo es, ¿no?
Entonces, bueno, hay unos criterios diagnósticos de taquicardia ventricular en función del número de latidos, en función de la duración, que es muy simple, es una clasificación muy académica, pero muy poco práctica, no sirve para nada, pero yo os la he puesto. Siempre que aparece una taquicardia ventricular, se tiene que encender el chip de que el paciente igual tiene un infarto o una cardiopatía isquémica, se asocia a la asociación cardiopatía isquémica, taquicardia ventricular, en este caso es muy marcada y hay que ir a buscar eso, porque parte del tratamiento de la taquicardia ventricular es el tratamiento del infarto o de la cardiopatía isquémica, si no, no soluciona el caso. La repermeabilización de las coronarias facilita la reversión de todo este tipo de arritmias, ¿no? No lo voy a explicar, esto lo han contado en la clase de la mañana, seguro, con lo cual no voy a decir nada más, pero bueno, os lo he puesto para complementarlo. La polimórfica, más incidencia de fibrilación ventricular, ¿vale? Y por último, solo por nombrar la forma de tratarlo, seguro que os lo han explicado también esta mañana, si no me voy equivocado. Y solo hablar dos cosas de la torsada de puntas, ¿vale? Se le llama así una torsada de puntas, es una polimórfica que tiene este registro tan bonito, porque es una imagen que parece que dice que rota sobre la línea isoeléctrica. Esto se asocia mucho al intervalo QT prolongado, que facilita el que aparezcan este tipo de taquicardias. La torsada de puntas pues, no es infrecuente en la unidad, porque básicamente algunos pacientes, que esto que comentabas antes, ¿no? Que tenemos, dice, hostia, síndrome de Brugada parece que no existe, pero aparecen un montón de pacientes, pues mucha gente tiene un QT alargado, y si encima además le pones propofol, remifentanino, desmedetomidina, algún antibiótico, por ejemplo, acordaros con el COVID, hidroxicloroquina, acitromicina, todos alargan el QT, todos, paro. Hemos tenido paros cardíacos por culpa de sedar a los pacientes y tratarlos con hidroxicloroquina. De hecho, había que hacer el electro para mirar el QT corregido y ver si había que bajar fármacos o quitarlos para evitar que los pacientes se nos muriesen. Y era como consecuencia de esto, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que es muy interesante este tipo de arritmia, de identificarla. Solo un mensaje, no os quedéis solo con una tira. A veces, cuando hay una taquiventri polimórfica, si solo coges una tira, te puede parecer que no es una torsada de puntas. Si haces 12 derivaciones, te aparecen estas imágenes. A veces, si no, te aparece la que veíais antes. Hay que hacer un electro completo, porque te permite diagnosticarlo bien. O sea que siempre que veáis o sospechéis que pueda pasar esto, hacer un electro completo, bueno, hacerlo siempre, pero en esto todavía más, ¿no? Y por último, solo las causas son múltiples. En las tablas no aparece nada nuestro, y lo he puesto por eso, pero propofol, remifentanilo, fentanilo, morfina, desmedetomidina, clonidina, todos los antibióticos, quinolonas, lo que queráis, está todo ahí. Tratamiento. Este no se trata como se trata la taquicardia ventricular, el tratamiento es sin sulfato de magnesio, que todos estamos muy acostumbrados. Acordaros que hay que dar sulfato de magnesio, no hay que hacer nada más. Y otra cosa que a lo mejor esto es lo que se desconoce un poco más, si no va bien con el sulfato de magnesio, acordaros que si le aumentamos la frecuencia al paciente, acortaremos el QT probablemente y entonces el paciente dejará de tener esta taquicardia ventricular. Con lo cual dices, ¿y qué? ¿Cómo se le ocurre a alguien darle isoproterenol? Pues ese es el motivo por el cual, si es refractario a magnesio, utilizamos el isoproterenol. Aparte de corregir siempre todo lo que es corregible en la UCI. Y para acabar ya, y ahora sí, Yolanda, para no engañarte, las bradiarritmias, se ha comentado todo. Yo creo que esto sí que en quirófano hay, bueno, a patadas, ¿no? Yo solo una cosa, que esto lo veo con relativa frecuencia y que no pase. Ya sé que todo el mundo dirá, yo no lo hago, pero yo alguna vez lo he hecho. Con algunos bloqueos, acordaos que la atropina no funciona, ¿vale? Porque si tienes bloqueada la parte de la aurícula con el ventrículo, pues como le pongas una atropina, la atropina ya no llega, ¿vale? Entonces, acordaros que en los bloqueos tipo 2, MOVIS tipo 2, y en el bloqueo V3, por favor, no le pongáis atropina a los pacientes, ¿vale? Porque ya sabéis cómo funciona la atropina y no sirve para nada. Lo digo porque esto parece una tontería, es como el de muerte encefálica, que dicen, no se le puede poner atropina a una bradicardia en muerte encefálica, claro, pero se la ponemos a veces, ¿eh? Entonces, bueno, que lo sepáis y que lo tengáis en cuenta. Y luego hay toda una serie de cosas que no voy a contar para no marearos, que no deberían verse, que son toda una serie de alteraciones iónicas que aparecen en cuidados intensivos, alteraciones electrocardiográficas, como consecuencia de alteraciones iónicas, tanto del potasio, del magnesio, como del calcio, como del fósforo, y que tienen su significancia. Yo esto casi ni lo he visto. Esto que siempre se cuenta y está en los libros, si tú realmente manejas al paciente adecuadamente, intentas no corregir, no tener al paciente demasiado tocado desde el punto de vista metabólico, no debería aparecer ningún tipo de alteración de este tipo, ¿vale? Y para acabar y concluyendo, en toda arritmia en el paciente crítico es básico identificar la causa y corregir los factores precipitantes, porque los resultados son mucho más buenos. Acordaros siempre de hacer un electro de 12 derivaciones y hacer una interpretación minuciosa.
No siempre, esto es muy importante, no siempre en el paciente crítico corregiremos las taquiarritmias con fármacos. Los fármacos hay que usarlos cuando toca, no siempre. Todos los fármacos acordados antiarrítmicos son arritmogénicos, con lo cual aún pueden empeorar más todavía el caso. Y toda taquicardia, como siempre que lleve signos de bajo gasto, pues va a caer probablemente en UCI, cardioversión eléctrica inmediata. Y nada más. Muchas gracias y perdón por el retraso.